¿Qué tal? Buenas tardes, días a todos. Hoy es nuestro primer podcast de 50 años, 50 historias. Este año Coparmex Laguna cumple 50 años de trayectoria en la comarca lagunera y quisimos hacer un podcast con 50 empresarios que nos contaran 50 historias de trabajo, 50 historias de lucha, de resiliencia, de amor a su tierra y de muchas cosas que han hecho que esta región sea grande. El día de hoy, y me da mucho gusto tenerlo aquí, tenemos a Pedro Madero, el cual nos va a platicar su historia, que va a estar muy interesante. Y bueno, pues empezamos. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Jorge. Gusto que estés aquí. Pues la verdad es que la historia es mejor cuando la cuenta el protagonista. Y me gustaría empezar que Pedro Madero nos platicara quién es Pedro Madero y un poco de su trayectoria en 2 minutos. Pedro Madero, ¿cómo me podría definir? Soy una persona entusiasta de la vida, de hacer lo que me gusta. Sí, me podría definir como un empresario, porque los últimos 30 y tantos años me he dedicado a que las cosas que emprendí crezcan y tengan ramificaciones y oportunidades para otros y todo. Pero bueno, podría terminar definiéndome como un empresario que está en varias áreas de la industria. Estoy en la industria de la transformación, de ingeniería, de innovación y desarrollo de software, construcción, agricultura, ganadería, o sea, todo mezclado. Y bueno, así en rasgos es como podría definir. Y Pedro, yo entiendo que tú pudiste haber trabajado en la empresa de tu papá y un día dijiste, yo voy a tomar la batuta de empezar lo mío. Platícame esa historia, cómo empieza el hecho de decir, yo voy a empezar mi negocio, yo quiero ser empresario por mí mismo y los retos que te enfrentaste al inicio de tu carrera de empresario. Fíjate, Jorge, yo la verdad sabía porque veo las cartas que le mandaba yo a mi papá cuando estaba yo en Estados Unidos, en high school, un año de college, después el high school y después cuando estaba en Monterrey, luego cuando estuve en Sudamérica y yo le mandaba cartas a mi papá. Cuando él muere yo recupero todas esas cartas y después las leo y veo que todo lo que yo le platicaba a mi papá, pues es lo que ha pasado. O sea, sí lo tenía en mente, pero no tenía prisa. O sea, yo no estaba con la idea de, voy a hacer mi negocio. Cuando ya me di cuenta que mi papá y yo no congeniábamos o que era muy difícil que entrara yo cuando él ya estaba y era su área de control, yo no encontraba mi espacio. ¿A qué se dedicaba tu papá? Mi papá terminó dedicándose exclusivamente a la agricultura, porque ya realmente mi papá trabajó más años de los que debería. Quizás nos faltó a mí o a mi hermano ayudarlo en un relevo, pero al no darse el relevo, pues él ya siguió con sus cosas y se fue achicando, le pegó muy duro lo de Echeverría, López Portillo, todo eso, y él se fue achicando y yo ya sentí que no era para mí, y además la agricultura a mí no me daba así mucha pasión, la verdad. Y a mi papá le encantaba el algodón y el cártamo y la alfalfa. Y la realidad yo ahora soy agricultor por necesidad, por mis vacas, no porque me encantara la agricultura, la verdad. Y sí, mi papá venía de una familia, obviamente de muchas generaciones, con ramificaciones en muchas industrias, pero nunca me explicó bien, o sea, nunca me daba eso. Siento que le faltó un poco de coacheo. Sí, el feedback de, oye, por aquí es. Sí, porque pues, mi abuelo fue industrial, mi bisabuelo fue industrial, mi tatarabuelo fue industrial y anduvieron en todo, y también agricultores y también de todo. O sea, realmente era una familia muy interesante, la familia Madero acá en el norte. Pero mi papá no, mi papá él se definía como agricultor y era feliz como agricultor. Fue ganadero una temporada, no le gustó. Entonces yo sentía que había oportunidad de ayudarlo a él a transformarse, a crecer. Y no me entendí con él. Y entonces en una ganas de entender qué era la laguna, porque yo llevaba muchos años fuera de la laguna, dije voy a trabajar temporalmente en algún lado. Y así lo tengo ahí en una carta. Conseguí un trabajo localmente en una empresa que tenía que ver con la industria lechera y con la parte agrícola y aprendí mucho del medio y me encantó. Y entonces se puede decir que me enamoré del medio y me enamoré de esa área de ingeniería aplicada que representaban los equipos para vacas. ¿Tú qué estudiaste de carrera? Yo empecé estudiando físico-matemático y me cambié a ingeniero mecánico electricista y eso fue como terminé.
Y después tuve una formación ya de los últimos 25 años en el IPAD, he estado continuo en tratando de formarme en la parte de management, que ha sido importante también en mi formación, la verdad. Y hay mucha gente en La Laguna que decide irse y a lo mejor no regresar. ¿Cuál era ese imán que te quería hacer que te regresaras? Porque a lo mejor tú viviste en Sudamérica, viviste en Estados Unidos, viviste en otros lados. ¿Por qué regresar a esta tierra? ¿Por qué volver a invertir aquí cuando a lo mejor pudiste haberte quedado en otro lado? Mira, yo tuve, cuando estaba yo en aquella Venezuela que lamentablemente sufrió el embate de la 4T, ¿verdad? Pues esa Venezuela era ideal, comparada con el México de Miguel de la Madrid, era una chulada Venezuela. Yo estuve a punto de quedarme en Venezuela. Y dentro de toda mi vida hay lugares donde ha habido oportunidad de decir, me voy a quedar, hago mucho, y de repente digo, no es mi lugar. Hay varias razones. Yo creo que yo tengo mucho conocimiento de mi historia familiar y eso me hace como darme cuenta de que ha habido 1000 cosas. Mi papá nació en Estados Unidos, en el exilio de la familia, y ha habido muchas oportunidades para que todo el mundo se hubiera ido y todo el mundo volvió. Sí, yo creo que eso te dice que México es una tierra de sub y baja, pero hay que aguantar las bajas para esperar las que suben. Y yo siempre he sentido que soy de aquí. Claro que pude haberme ido a Monterrey o a otros lados, pero pues sentí que Torreón ya era mi grupo de amigos. Aquí está de alguna manera mi mamá, porque mi papá siempre estuvo en San Pedro, que era donde tenía su base, su oficina y todo. Yo varias veces cuando estuve en el área petrolera traté de ver si era mi lugar aquí o irme. Intenté, y cuando tuve la oportunidad de irme, de repente decía, no, todavía no, mejor intento un poquito más. Por eso fue que yo acepté aquel trabajo aquí que me ofrecieron, porque yo dije, para quedarme necesito entender qué es esto. ¿De qué era el trabajo? Era relacionado con equipos para ordeñar vacas. Y era un área técnica de servicio de mantenimiento, cosas así. Entonces me sirvió para aprender. Y para ubicarme a mí, en ese entonces no me importaba si eran vacas o equipos, era qué hay en la laguna. Porque si me voy a quedar en la laguna necesito entender, mi papá no vive aquí, en la parte de negocios de mi papá yo no la vivo aquí. Me tendría que ir a San Pedro de las Colonias o a Parras o a Monterrey, que era donde estaba más el ámbito de la familia, más que Torreón. O sea, aquí vivían pocos familiares tuyos. Sí, los Maderos realmente, aunque los Maderos tienen mucho que ver con Torreón, porque fundaron la metalúrgica Torreón en su momento y fueron parte de las primeras aceiteras que hubo, y el Banco de Nuevo León, que era de ellos, lo trajeron a la sucursal a dar créditos. Realmente nadie se vino a vivir aquí. Entonces nosotros éramos más de Monterrey y Parras. ¿Por qué San Pedro? Porque a mi papá le encantó San Pedro. Y le encantó el ambiente y se vivía muy bonito. San Pedro era una ciudad muy bonita a principios del siglo. Okay. Y entonces yo no me sentía tan de Torreón, me sentía como que nos venimos a estudiar. Eso fue la idea. Pero después me quería quedar, pero no entendía bien qué era Torreón. Entonces me sirvió mucho ese trabajo, la verdad. Sí, y eso habla de que algo tiene el agua de la laguna que hace que uno se quede. Hay un montón de gente que se queda aquí, ¿no? Pues eso dice. Me llama mucho la atención. Entonces tú ya trabajabas en algo relacionado con las vacas o con los equipos de ordeño. ¿Dónde estuvo ese gatillo, ese trigger que es, ¿sabes qué? Ya voy a poner mi negocio, ya me cansé de ser empleado. No funcionó así. Yo nunca me cansé de ser empleado. La verdad, yo no tenía ninguna urgencia. Yo trabajaba muy bien en la empresa esta, pero empezó a haber unos cambios de accionistas, cosas que empezaron a suceder que yo ya me sentí un poco incómodo, y fue cuando yo puse mi carta de renuncia. Cuando puse la carta de renuncia, la verdad, yo tenía la idea que iba a ir con mi papá y le iba a decir a donde el papá hay una oportunidad para poner establo o para ayudarlo, o si me iba a otra petrolera. Traía un poco eso en la cabeza, y el dinero que yo había ahorrado en petróleo no me lo había gastado. Entonces yo tenía dinero ahorrado que para mí entonces era mucho. ¿Soltero o casado? Soltero. Okay. Y ya había empezado una granja que de alguna manera era como experimental. Perdón. Y entonces como que andaba yo dándole vueltas a todo. Y entonces de repente, cuando yo ya había decidido salir, cuando yo había presentado la carta de renuncia, cuando estaba yo viendo mis opciones personales con mi papá, o si aquí o en petróleo, de repente hubo una persona que vino que tenía que ver con el medio, que me ofreció algo que me abrió los ojos a la posibilidad de seguir en el medio que más me gustaba. Entonces nunca se me ha ocurrido, pero dice, oye,
si tú te interesa, podemos a lo mejor venderte, ayudarte. Me abrió los ojos. Una financiera, podríamos llamarlo. No, era uno de los ejecutivos de la compañía que nos vendía equipos. Ah, ok. A mí se me hizo raro porque dije, pues no corresponde, pero él le gustaba mi personalidad y sentía que yo era alguien que no quería dejar ir. Me pudo haber ofrecido trabajo, pero no me ofreció, más bien me ofreció algo que luego no me cumplió porque se dio cuenta que lo que me ofreció no me lo podía cumplir. Pero ya me había ilusionado. Que ya dijiste, ya va a ser lo mío, ya va a ser mi negocio. Yo tenía ganas de hacer consultoría, porque en el fondo yo siempre pensé que iba a terminar ayudando a mi papá con sus ranchos. Eso como que yo lo tenía muy claro. Entonces yo dije, no, pues mientras hago lo que me gusta. Todo era un mientras. Siempre fue todo un mientras. Sí, ¿cuánto lleva el negocio ahorita? Me llevan muchos mientras, tantos años. Y era así como, bueno, vamos a hacer esto, mientras pasa otra cosa. Y me gustaba mucho lo que estaba haciendo. Entonces yo quería ser como consultor. Y luego un cliente muy querido mío que me dice, oye, pues tú eres como mi consultor, me das servicio de mantenimiento, véndeme un equipo. Y yo, es que no estaba planeado yo para vender equipos. Bueno, pues vamos a venderte equipo. Y de repente, oye, está padre. Y empezamos a meterle. Y al rato, oye, mete otros equipos. Oye, estos no me gustan, consíguete otros. Y luego empezó una viajadera horrible. Empecé a ir, me llamó la atención. Dije, bueno, me llamo a dedicar a esto. Vamos a ver qué hay. Me fui a Nueva Zelanda, me fui a Israel, me fui a Canadá, me fui a Estados Unidos, me fui a Sudáfrica. Me fui a todos lados. ¿Con la intención de capacitarte o de qué? De ver qué estaban haciendo en otros lados. Ok, en el tema de las... En el tema de la leche y de la leche y de las vacas. Y es que éramos una región, un país más bien, súper América dependiente. Si venía un gringo y decía, háganle así. Si venía el gringo, pongan esto así. Y yo me di cuenta que éramos el patio trasero de las compañías de primer mundo. Nos vendían lo que les sobraba. Ellos tenían productos que sacaban de primera generación, lo mandaban a Alemania, a Estados Unidos. Ya cuando ya pasaban 10 años y se hacían obsoletos, los mandaban a México. Y decía, oye, necesitamos vanguardia. Y no nos están mandando a la vanguardia. Entonces yo me empecé a buscar a la vanguardia, a las startups de entonces, a los pequeños negocios que había en todos lados, y hacer tratos con todo el mundo. Y yo te lo compro, yo lo pongo y yo lo integro y empezamos a integrar un montón de cosas. Y en esa primera fase de Madero, ¿cuántas personas trabajaban ahí contigo? Éramos 13 nada más. 13. Éramos 13. ¿Y cómo te hiciste de ese equipo de 13 personas? ¿Eran amigos tuyos? Mira, cuatro eran practicantes de la otra empresa, ni siquiera eran chavos que iban a estudiar. Yo por mi culpa ya no siguieron estudiando, porque cuando le dije, oye, ¿me ayudan? En vez de meterse a la escuela, se vinieron, porque eran chavillos. Mi director de finanzas actual también estaba todavía estudiando contabilidad. O sea, eran 5 personas de menos de 19 años que decidieron jugársela conmigo. Y luego ya fuimos contratando algo de gente. O sea, el negocio empezó con 5 personas, o sea, sí. Tú y otros 4. Yo y 5. Y cuando uno empieza un negocio de este tipo, empieza con un sueño. Y llegas con tu gente y los enamoras y les platicas, oigan, yo tengo este sueño. ¿Qué les decías? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a transformar México o el mundo? No llegaba tanto, Jorge. ¿Saben qué? Hay esta necesidad que identifiqué, que a lo mejor puede haber negocio. ¿Qué necesidad era la que identificaste? Yo creo que lo que yo transmití es, vamos a ser los mejores. Ese era el tema, vamos a ser los mejores. No, nunca le puse dinero ni signo de pesos al objetivo. Era, vamos a ser los mejores, vamos a hacer lo que sea para ser mejores. A mí no había cosa que yo me molestara más que viniera un gringo y dijera, háganle así, si yo sabía que sabía más que él. Entonces la motivación principal es, todos vamos a ser los mejores. Venga que venga de donde venga. Entonces, si había algo nuevo, nos apasionábamos, lo probábamos, lo metíamos. Y el dinero nunca lo estábamos viendo, la verdad. ¿Y fue difícil al principio o a lo mejor tuviste éxito rápido? Estuvo bien padre porque hubo algún grupo de clientes que yo visité, le dije, oye, quiero encargarme del área técnica, de dar servicio, nada más. No pretendo más que ser como un asesor. ¿Te interesa? Y hubo un grupo de clientes que me dijeron de inmediato que sí. Y le decía, oye, pero a ver. ¿Cuántos fueron? ¿5, 10? No, fueron como 12 clientes. 12, ok. Y luego le dije, oye, nada más que ahorita capital de trabajo no tengo, ¿me podrías adelantar 2 o 3 meses de lo que vamos a venderte y hacer? Y
y todos aceptaron. Entonces prácticamente con ese dinero empezamos. Y luego yo tenía algo ahorrado, que también lo metí, y creo que por ahí le pedí algo a mi suegro, mi papá me dio un aval para una línea de crédito y se fue armando. ¿Qué fue lo difícil en los primeros? O sea, ¿en dónde batallaste? ¿Dónde fue donde dijiste, ay, híjole, no era lo que yo creía? No, nunca. En ningún momento. No. Tuve un problema cuando tuvimos una ruptura, la compañía con la que yo había trabajado, que pensaban que yo iba a ser algo así como un subdistribuidor. Cuando yo ya decidí que ese no era el camino, sí hubo una ruptura porque hubo acuerdos legales que en teoría yo rompí porque me cambié a vender otras marcas y otros productos y se hizo algo ríspido que yo no estaba preparado, pero fue buen aprendizaje, súper buen aprendizaje. ¿Y hubo algún momento donde, o sea, de venir así, pum, para arriba, o sea, hubo algo que pasó o el crecimiento siempre fue así poco a poco? No, siempre fue poco a poco, pero hubo un boom lechero que sí hubo en varias etapas momentos de mucha venta. También cuando metimos un nivel tecnológico de vanguardia muy padre en el 90, ¿qué fue? 96, sí sentí que estábamos vendiendo muchísimo más de lo que me hubiera imaginado. O sea, fue como ¡fum! Un brinco. Y ha habido años de brinco. Y ha habido años de caída, ¿verdad? Caída. Del 90 y, ¿cuándo fue la del 94? Fue caída 2009, después del 2008. 2010 fue una bronquilla. El año pasado fue un año muy difícil también. Hay una serie de conferencias que se hacen en varias partes del mundo que se llaman Fuck Up Nights, que es, hablan de los riegues y no hablan de los éxitos, porque las conferencias o las pláticas siempre hablan de que pues, fui exitoso y compré esto y hice esto. Platícame de a lo mejor de alguno que te acuerdes, que digas, ching, pues aquí la regué gacho, así fue donde aquí no me gustó cómo se dio, pero pues me levanté, ¿no? Mira, si técnicamente hablando, yo en un viaje que hice a Nueva Zelanda, me enamoré de un concepto muy sencillo de ordeña neozelandés. No tomé en cuenta muchas cosas que ahorita serían obvias, como ordeña la dueña o el dueño de las vacas. Ordeñan 1 hora nada más. Las vacas dan menos leche porque es pastoreo. Una serie de condiciones. Y quise implementar ese sistema aquí. Pero no estaba el tema, ¿cómo se puede decir? La gente que lo iba a utilizar no estaba preparada para eso. Sí, capacitada. Sí, el equipo no estaba adecuado para estas condiciones y empecé a ver que mis clientes estaban experimentando los resultados que no esperaban, porque las vacas se estimulaban antes de tiempo, los que sean ganaderos y me escuchen entenderán mejor, y eso generaba un problema de pérdida de estimulación, entonces empezó a afectar la forma en que las vacas daban leche y yo defendí mucho porque técnicamente el concepto era viable, el problema no era en lo técnico, sino en la manera que las vacas sentían la experiencia. Y hay un tema hormonal que estaba afectando que yo desconocía. Entonces, cuando me empecé a dar cuenta que los clientes estaban molestos porque no estaban logrando el resultado y me metieron muchísima presión, un amiguísimo y un gran soporte en su época mío que fue Ramón Iriarte, que en paz descanse, me acuerdo que me decía, ingeniero, a ver, me están diciendo que su equipo no me está ayudando por esto y yo, obviamente, ¿cómo le voy a no agradecer lo que me está apoyando con malos resultados? Tuve que hacer 1000 cosas para entender, gasté dinerales, le perdí todo el tiempo que te imaginas hasta que entendí dónde estaba el asunto y luego pues apagar los platos rotos, decir, a ver, vamos a hacer esto, yo pongo esto o yo no cobro esto y vamos a corregir. Sí, dice Bill Gates que la fuente de mis mejoras son mis clientes insatisfechos. Y entonces, viéndolo desde esa perspectiva, ¿qué aprendiste? O sea, ¿qué conocimiento te dio? A lo mejor no en el tema técnico, en el tema de la próxima vez que vuelva a hacer algo así, tengo que hacer esto. Bueno, para empezar no me quería volver a ver en esas circunstancias, porque sí fue mucho estrés. O sea, ya cuando alguien les lavó la cabeza de que yo era el único culpable, porque había varios culpables en esto. Uno, les faltaba a los que manejaban las vacas un poco más de involucramiento. De involucramiento y conocimiento. Y el equipo, yo debía haberles prevenido, oye, esto se requiere hacer así, así. Y entonces, pues lo que aprendí es que cuando el cliente se te voltea, pues tienes el riesgo de que te demande, el riesgo de que
pues corran Perder la voz. relación. No, la otra es que los que están molestos corren la voz de que están molestos. Ya al rato nadie te quiere comprar. Y es un círculo muy chiquito también. Sí. Esa temporadita que fue como 2 años, sí la sufrí mucho, porque le hablaba por teléfono a un cliente, una compañía muy pequeñita, la mía y todo, le hablabas a alguien y, sí, Pedro, pero mira, ahorita no te quiero comprar. ¿Por qué? Porque se había corrido la voz de que la idea no era tan buena. Le dimos un boost, ¿sabes cuándo? Cuando vino la crisis del 94, todas las compañías se estancaron por la crisis, por el dólar, por todo lo que tú quieras. Y ahí como que yo aproveché, corregí. Y cuando vinieron las nuevas condiciones, ya teníamos todo resuelto. Ok, entonces, parte de este trabajo de mejora vino de los errores y a lo mejor eso también te ayudó a estar preparado para el futuro, ¿no? O sea, como en el 94. Hay una parte que Coparmex empujamos mucho, que es el tema de la familia. Y es un tema que me gustaría que tú como empresario nos platicaras qué papel jugó y juega tu familia en tus inicios. Estamos hablando papá, pero también a tu señora, en que llegaras a que la empresa llegara a ser lo que es. Mira, si lo divido en etapas, la primera etapa, mi suegro, mi papá y mi esposa. Siguiente etapa, mi esposa, mis hijos. Y yo creo que esas serían las dos grandes etapas. Las dos grandes etapas. En la primera, oye, tengo un sueño, me falta capital de trabajo, me falta el aval. Mi papá tenía un rancho, me dijo, pues sabía, lo hipotecó. Ahorita lo veo, digo, mira, pues sí me hizo un buen favor, ¿eh? Sí, es un buen par. Y luego mi suegro le sobraron unos dólares, me los prestó y más lo que yo tenía. Y con eso arranqué. Entonces, se puede decir que me apoyan. Se motivaron a su manera. Mi papá era siempre muy frío. Mi suegro estaba más motivado porque le caía bien que yo le atendía a todos los amigos de él que eran ganaderos. Entonces, le gustaba que hablaran bien de mí. Y total, me apoyó mi suegro. Orgulloso del yerno. Y luego la siguiente etapa, bueno, en esa misma etapa, mi esposa, que de repente yo agarro un sueño que me apasiona y empiezo a trabajar domingos, sábados, en la noche, salir, viajar todo el tiempo y nunca estoy en la casa. Entonces, de repente, todavía no teníamos hijos. Luego nace mi primer hijo y los primeros 3, 4 años, igual, el mismo ritmo. Sí creo que llevas las cosas a veces hasta que están peligrosas y te das cuenta, ya estoy regándola un poco. Y después ya traté de organizarme de una manera mejor. Entonces viví muy padre la etapa de mis hijos. Cuando ya tenía Pedro Junior 8 años, yo creo que él nunca te podré decir que tuvo un papá ausente. Pero de los 8 a la 1, que no se acuerda, gracias a Dios, de esa etapa, ni me vio. Y ahí la mamá sacó el pecho en temas que a lo mejor tú tenías que andar jalando, pues a lo mejor. Bueno, Mercedes también trabajaba, Mercedes también trabajaba, a ella le encantaba la natación, era entrenadora y no trabajaba 8 o 10 horas, pero sí trabajaba y organizaba súper bien. Entonces, no me cargaba el peso de los problemas de la casa. Entonces, para mí nunca hubo un estrés que, tengo que ir a la casa porque se descompuso el agua o tengo que ir a la casa porque el niño. No, ella realmente se resolvía todo. O llévame de vacaciones, ya pasó 2 años y quiero que me lleves de paseo. Yo era el que motivaba las vacaciones porque yo entendía que después de trabajar todo el año tenía que tener algunos espacios de convivencia. Entonces, a mí las vacaciones siempre han sido, desde entonces hasta ahorita, para mí, yo siempre he sido, creo que el más entusiasta de las vacaciones. Ok. Sí. Oye, Pedro, yo pues, te conozco desde hace un tiempo y hay un tema que para mí es muy importante, que es el tema de la participación. O sea, de acuerdo a la encuesta nacional de participación ciudadana, un 15% de la gente participa en algo, llámale sociedad de alumnos, sociedad de colonos, sociedad de padres de familia, algo que involucre tomar decisiones en comunidad. Y cuando hablamos de qué tipo, el 50% es político. Entonces te queda nada más un 7% de la población que hace algo por su región. Y tú eres o has sido parte de varios patronatos, de varios consejos. Y a mí me llama mucho la atención que hay un tipo de empresario que es, yo pienso en cómo generar más dinero. Cómo si le voy a meter 100 pesos, voy a generar más dinero a lo largo del tiempo. Y a lo mejor ya tienen un chorro de lana, pero siguen pensando en eso. Yo te preguntaría a ti qué es lo que te motiva y por qué invertirle a tu región, por qué invertirle a tu tiempo
Es más, el hecho de que estés aquí en este momento platicando en el podcast de Coparmex es dedicarle tiempo que a lo mejor podría estar haciendo alguna otra cosa. Entonces, ¿por qué dedicarle tiempo a tu región? Mira, yo en las cosas que me han invitado y he aceptado he estado el que más se ha beneficiado soy yo. Aprendo mucho de gente como tú que te comparte cuando estás ya cercano en cosas que no tienen que ver con una negociación, que tiene que ver con algo que me compras o me vendes. Es padre porque te cambia la visión. Aprendo de ti cómo ves tu comunidad, cómo ves tu empresa, cómo ves el país, cómo ves la educación de tus hijos. Yo te decía, cómo he aprendido yo de gente, cómo manejan su negocio, para todas las etapas, al formarla, al heredarlo, en todo lo que quieras. He aprendido muchísimo. Entonces sí, todos los consejos y patronatos del Estado los he apreciado mucho. ¿Y por qué crees que algunos empresarios no se quieren meter al tema de participación? O sea, ¿qué les hace falta? ¿O qué necesitan? No, es que sí quita tiempo. La primera cosa es, tu negocio te permite que te muevas a un lado un poquito. O sea, si tu negocio no te lo permite, no vas a poder hacerlo, porque entonces también serías muy irresponsable. Siento yo que yo he creado una estructura donde confío mucho en la gente y donde he aprendido a delegar a la misma gente que ha ido creciendo conmigo. O sea, no se me ha dado mucho el incorporar gentes ya muy formadas. O sea, formas desde los jóvenes, desde... Sí, generalmente todo el personal que está en la empresa se ha formado en la empresa. Es como una escuelita. Bueno, salen de universidad la mayoría y todo, pero ahí sí terminas por darles esas oportunidades de desarrollo. Yo agradezco mucho. Tuvimos un programa de practicantes, todavía lo tenemos, pero últimamente ha estado más pequeño, pero muchísimos de los practicantes los llevamos, los acompañamos, se graduaron y están conmigo, ¿no? Unos entraron y no están, otros siguen. Eso nos ha dado como un semillero muy grande. El confiar en los chavos y el delegar. Ahora, hay otra cosa, es que, por ejemplo, en los patronatos culturales, yo tengo la parte que me gusta, es que primero me gusta el tema de la música y el arte, sí están muy metidos en la casa, y a mi esposa le gusta mucho. Entonces, son cosas donde aprovecho porque lo hacemos como equipo ella y yo. O sea, en los patronatos culturales somos equipo. Y luego en los patronatos educativos, pues me gusta porque si algo que me fascina es la educación de los jóvenes. La verdad me apasiona. No puedo entender que hay un joven que quiera y no pueda en la parte de formarse. Eso siempre me ha apasionado. Y luego en los financieros, pues sí, ya voy solo, ¿no? Y aprendo mucho. Sí, los empresariales y esos temas. Ya me quedan dos preguntas y estas son importantes. Tú eres parte del Consejo de Coparmex ya desde hace algunos años. ¿Por qué le dirías a un empresario que nos esté escuchando que es importante Coparmex? ¿Por qué Coparmex? ¿Por qué sumarse a un organismo de estas características? Yo te diría dos para mí. O es más bien, ¿cuál fue la razón por la que tú estás en Coparmex? Que a lo mejor tú dices, esto es lo que me hace dedicarle tiempo a esta organización. Bueno, yo tengo dos etapas con Coparmex. Una etapa con Coparmex fue cuando cuando acababa de llegar yo a Torreón, que andaba de si me quedaba o no, sin tener ni idea bien clara de la política. Me acuerdo que me invitaron a 2 candidaturas secundarias en Acción Nacional. Y en aquel entonces, cuando estaba, pues lo que hoy es Morena, ¿no? Estaban, te daban ganas de participar porque decías, es que el país no puede ser así. Entonces yo acepté de muy buena gana porque los principios del PAN me gustaban. Básicamente no tenía mucha discrepancia con ellos. Y lo que yo no quería era un Estado que dominara todo. Y una antidemocracia como la que había y una economía dependiente de estas. Haz cuenta, lo que estamos... Sí, se repiten las historias. Yo a los 26 años me pongo a meterme al PAN y andar pegando pósters y repartiendo propaganda y todo. Y me di cuenta desde ese entonces que la gente que apoyaba al movimiento, pues de alguna manera eran empresarios que todos estaban en Coparmex. Mi primera imagen de Coparmex es una unión de empresarios exitosos que de alguna manera tenían coherencia en sus principios, que estaban de acuerdo con la libre empresa, con la libertad individual, con el límite al Estado, con la democracia electoral, con todas esas cosas. Y entonces siempre me quedó claro de que Coparmex era un grupo que podía enfrentarse al gobierno. ¿Qué año era más o menos?
86, 85, Es 87. Miguel de la Madrid. ¿Sí? Ok. Entonces yo veía que ese empresariado era el con el que yo admiraba. Yo admiraba al empresario que arriesgaba su empresa, porque eran años de riesgo. O sea, el gobierno se te iba con todo. Auditoría segura. Entonces yo veía a esos empresarios dedicándole tiempo, dinero y riesgo para su patrimonio personal para hacer que México fuera más libre y democrático. Siempre los admiré. Entonces, hubo algunos cambios que después con el tiempo van madurando y los vas viendo y no todos, nadie es perfecto, ¿sabe? Pero en esos principios me gustó cómo eran. Entonces yo los admiré y siempre en la relación que tuve con Coparmex era de una organización que me gustaba. Yo ahí no me percibía como empresario, todavía no pensé, yo voy a ser empresario, voy a estar en Coparmex. Y después, cuando ya empecé el negocio, yo me afilié a Coparmex, que luego por alguna razón parece como que se rompió esa afiliación o no se le dio seguimiento. Y luego pues ya me volví a meter. Entonces yo con Coparmex siempre lo he tenido como un grupo de empresarios que puede alzar la voz y fuera de su ámbito especial de si eres de Canacintra o Concanaco O Caniraco. Aquí estamos todos y esa es otra. Aquí hay todos. El empresariado aquí se une en una causa común, que es la libertad de la empresa, la libertad económica y todo eso. Entonces, aquí puedes estar tú con cualquier empresario de cualquier ramo compartiendo experiencias. Y la otra uniéndonos, porque eventualmente siempre ha pasado, y no quiero criticar a nadie, pero muchas veces toda la vida era los presidentes de las cámaras de sectoriales terminaban cooptados De diputados. pero deja tú que fueran diputados, eran cooptados por el gobierno, aquel al que yo combatía. No, o sea, no era que, se quiso ser político. Me parece a mí muy correcto que hagas carrera política porque ves que en la política se puede transformar la sociedad de una manera que no tenemos como empresarios capacidad. Pero el que en la política la veas como, ya tengo muy buenas relaciones y el gobernador ya me apoya y por lo tanto yo ya me voy por el lado del... Eso es lo que a mí no me gustaba. O a lo mejor el gobernador nos dio tanto dinero para arreglar el organismo empresarial y ya no puedo hablar mal de él cuando hace algo malo. También es un riesgo. Entonces ahí sí hay riesgos. Y vamos a suponer, ahorita nos están escuchando o nos pueden llegar a escuchar en el podcast a lo largo de este tiempo a empresarios que no están como Coparmex. ¿Cuál sería lo que tú le dirías a él que no está en Coparmex que diga, oye, pues de lo que me acaba de decir Pedro me convenció para meterme? ¿Por qué habría de meterse? Y bueno, repitiendo un poquito, a mí me parece que manejando dentro de nuestras cámaras los intereses de las cámaras que tienen que hacer negociaciones con los gobiernos en turno y todo, yo no le metería política a la relación de las cámaras. Yo creo que las cámaras están para representar a sus agremiados en lograr mejores condiciones o las cosas para que ese gremio esté bien. Pero ya para hacer posiciones políticas, ideológicas, me parece que Coparmex es el lugar indicado. Así no dañan a la cámara, mantienen el negocio un poquito fuera de la visión de que está haciendo antagonismo y peleando, que luego puede tener represalias, y de esta manera te mueves más bien como individuo. Yo como individuo... ¿Como patrón? Como patrón, aquí estoy a favor de esto y como patrón. Mi empresa está allá afiliada a la cámara está allá. Pero aquí vamos a hacer posicionamientos políticos, aquí vamos a exigir democracia, vamos a exigir esto, vamos a exigir lo otro. Creo que esa sería como mi visión de la diferencia. Sí, explicarle a los que nos escuchan que Coparmex no es una cámara, porque a veces se confunden. Nosotros somos un sindicato patronal, que es una confederación de sindicatos a nivel nacional, y la cámara lo que hace es que ve fines de un giro, de un gremio específico. Nosotros agarramos desde el más chiquita de las empresas hasta el más grande. Y ya por último, me gustaría, porque también hay muchos emprendedores que nos están escuchando, que nos dijeras 5 consejos que le darías a un chavo que ahorita trae ganas de empezar, que quiere ser empresario y que le da miedo. Ahorita tengo mucho miedo de poner un negocio por las circunstancias. Es que yo antes manejaba mucho que estamos viviendo el momento más difícil y luego ya cuando te metes a ver la historia de Coparmex, que tenemos 92 años, te das cuenta que momentos difíciles siempre va a haber y siempre ha habido. Y siempre han salido organizaciones fuertes que han salido a poner el pecho por el país y por el amor a la región. Entonces, ahorita dicen, me da miedo porque quiero emprender, pero las cosas están difíciles. ¿Qué le dirías a esos
chavos o adolescentes, digo, chavos o no tan chavos que quieren poner un negocio y tienen miedo? Mira, obviamente todos sentimos que nuestras experiencias personales son únicas e irrepetibles y la realidad es que no son. Hacemos lo que hace muchísima gente. Han cambiado las cosas de mi época ahorita. Ahorita está todo el tema del emprendimiento, las startups, la parte de toda la parte digital, que ya puedes hacer negocios con clientes en todo el mundo. En mi época no podían ni solicitar una entrevista de trabajo. Vaya, se complicaba Monterrey, mucho menos En Nueva Houston y Nueva Zelanda, ¿verdad? Entonces, sí, ahorita tienen oportunidades que nosotros no teníamos. Hay productos digitales y soluciones digitales que nosotros no conocíamos. Entonces, la primera cosa que yo creo que debe existir para poner un negocio, obviamente, tiene que haber una necesidad que solucionar de mejor manera que otros. Y la otra es, tienes que tener conocimientos de cómo solucionar esa necesidad. Entonces, si no tienes conocimientos, ¿cómo puedes ir a liderar un negocio? Entonces, yo lo primero que les digo es, realmente dominen el tema en el que se quieran meter. La otra, si eres un aportador de capital, contrata el expertise, está bien, no hay problema. Pero estamos hablando de chavos y entonces viene una pregunta, ¿son chavos con dinero o chavos sin dinero? Porque si eres un chavo sin dinero, entonces más te vale que sepas o tengas una idea realmente que valga la pena. Y si no has trabajado en ningún lado y quieres tener una idea innovadora de esas que rompan el mundo, digo, eso no está fácil. O sea, hay Steve Jobs, Mark Zuckerberg. o sea, ponte a ver en el mundo cuánta gente hay. Entonces, yo siempre les he dicho, trabajen y aprendan y ya que conozcan. Equivóquense con el dinero de otros. Esa es una. Y la otra es, si hay ideas muy innovadoras que realmente están padres, pues ya hay acceso a capital que antes no teníamos. O sea, ¿cómo crecimos nosotros? Ganas 100 pesos, inviertes 90 y gastas 10. El siguiente año ganas 200, inviertes 150 y gastas 50. Así es como crecimos. Ahorita tienes acceso a inversionistas de riesgo, institucionales, que te ponen consejos y te meten un montón de dinero si la idea es valiosa. Sí, como las incubadoras, todo este tema. Entonces, sí tienes que primero entender cuáles son tus fortalezas, pero no sé nada y no tengo dinero y quiero ser empresario, bueno, vamos pensando que esa está bien complicada. Y en las otras es, bueno, define qué tienes. Oye, tengo una mega idea. ¿Ya la empezaste en la cochera de tu casa? ¿Ya la patentaste? ¿Ya realmente estás seguro que sí, medio jala? ¿Ya puedes invitar a gente que le meta dinero? Ya hiciste un plan de negocios que a lo mejor muchas veces... plan de negocios, si no, ¿cómo vas a captar interés de que alguien le meta dinero? Sí, que se hacen millonarios en Excel, ¿verdad? Y de repente, oye, yo hay veces que llega gente conmigo y me dice, oye, Jorge, traigo esta idea. Le digo, a ver, ¿tu plan de negocios? No, es que no lo he hecho. Primero hazlo y luego ya platícame la idea, porque pues el plan de negocios ya más o menos te dice factibilidad. Pues muchas gracias, Pedro. La verdad es que la verdad. queremos hacer este podcast, queremos hacerlo así muy corto, pero con temas así muy claros de emprendedurismo, de participación ciudadana, de amor a la región, que es la parte de la historia de muchos de los empresarios que queremos invitar, entre ellos tú, que se ve claramente que quieres la región por varias razones, te pudiste haber vivido en cualquier lado, regresaste, participas activamente en consejos, en comités, en patronatos, y yo creo que necesitamos más empresarios que quieran a su región y unirnos en grupo. Yo creo que la unión es la base del desarrollo. Entonces, pues voy a dar la despedida del podcast. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y esperen en las próximas semanas. Vamos a estar teniendo cada semana una historia diferente, tan padre. Ojalá que todas estén tan padres como la de Pedro. Y bueno, pues síganos en nuestras redes sociales, Coparmex Laguna. Muchas gracias a todos.